Un hombre que vino a restaurar a la humanidad no pudo ser menos que la representación de Dios ante nuestros ojos. Había un niño por promesa, y aunque aún no había nacido, su existencia era el clímax de la historia más importante para la humanidad que podremos conocer. En las historias del Antiguo Testamento se nos revela la sombra de la promesa que se perfila en silencio, como si no estuviese ahí, pero que sería revelada en el momento perfecto en que la luz de la cruz iluminaría el camino de la fe, mostrando que la historia de la salvación siempre fue una sola, y que ese niño era el hilo que tejía el tapiz de la redención desde el principio de los tiempos. La simiente prometida para la mujer, la bendición prometida a Abraham y el niño prometido a Isaías es el propósito de Dios para la humanidad, pero su historia fue contada mucho tiempo antes de que naciera. No exactamente de manera explícita, sino entre la sombra de las crónicas del Antiguo Testamento, de los libros que nos muestran el carácter de Dios, que son una expresión extraordinaria de su amor, su fidelidad, y que además enseñan una lista de principios a los que nuestra vida debe apegarse para honrar a Dios. Pero estos relatos también esconden al Mesías prometido, al niño que vendría a salvar a la humanidad. Es así como entendemos la belleza de la Biblia como la mayor obra de arte existente, pues esos son relatos en los que se susurra el nombre del Hijo de Dios, y solo pudieron haber sido escritos por un Creador infinito que quería que supiéramos que no se había olvidado de nosotros, aunque en ese momento la humanidad no lo entendería. Uno de los personajes con una historia de fe y en cuya vida se paraleliza la encarnación del Salvador es José el Soñador, un joven cuyo destino estaba preparado por Dios y que se conoce en el libro de Génesis 37, de quien también se ha profundizado en los capítulos que anteceden a esta serie. José era hijo de Jacob y Raquel, y existen dos razones particulares por las que la Biblia narra que Jacob amaba más a José que al resto de sus hijos. La primera es que era hijo de la esposa que amaba, con quien después de muchos años de oración, esperanza y probablemente también tristeza, tuvo a José. Además, él era el hijo de su vejez, un joven pastor de ovejas cuyos sueños y posición delante de su padre incomodaban y molestaban a sus hermanos. Pues además de que el trato hacia José en comparación con ellos era preferencial, su padre Jacob le hizo una túnica de colores especialmente para él. Tener una túnica tan particular era símbolo del favoritismo donde insinuaba darle la primogenitura a él, siendo el hijo menor y pasando por alto a los demás como si no existieran. Era de esperarse que sus hermanos se sintieran celosos, pero su rencor hacia José fue tan grande que llegaron al extremo de buscar matarlo. Pero el plan de Dios no era ese. Entonces, se deciden por venderlo como esclavo por 20 monedas de plata. Este es el segundo paralelismo notable. Ahora, las personas que más deberían amarlo, es decir, sus propios hermanos, le vendieron. Lo que no sabían es que al ofrecerlo de esa manera, estaban preparando el camino que Dios había trazado para él, encaminándolo a un lugar especial que no habría podido ocupar sin ese momento cruel de traición. Exactamente como sucedería con la promesa de la simiente. Después de que sus hermanos lo hubiesen vendido, en la narrativa se presentan 3 palabras que serán importantes más adelante, es decir, José fue acusado injustamente y encarcelado, mientras que para su padre se encontraba muerto. Esa era la historia que le habían contado sus hermanos. Hasta ese momento, el panorama era crítico. José se encontraba siendo castigado por un crimen que no cometió y de alguna forma se encontraba muerto. Todo esto sucedió para que después, por providencia divina, se corriera la voz de un joven llamado José, que tenía la capacidad dada por Dios de interpretar sueños extraños que aparentemente carecían de explicación. Esta serie de acontecimientos llenos de dolor lo llevan hasta Faraón,
Y es ahí donde parece que toda la niebla de su pasado comienza a disiparse, pues Faraón lo estimó tanto que decidió convertirlo en su primer ministro y le dio la tarea de administrar prudentemente el pan para que su pueblo sobreviviera a la hambruna. Entre quienes serían alimentados durante la escasez se encontraba Canaán, la tierra de los antepasados del Mesías, según Génesis 47:11. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Y de la misma manera que José, el Mesías tampoco fue reconocido. Bien, este hombre prometido por Dios también salvó a su tierra del hambre, una tierra de la que vendría el pan de vida que salvaría generosamente a toda la humanidad de un hambre y sed distintas, y que a su vez les daría una nueva vida en su nombre. La historia de José es un eco significativo acerca de que el dolor tiene un sentido diferente si es Dios quien guía. Es cierto que la vida del Mesías es naturalmente conocida. Su final en especial es un acontecimiento que ha marcado la historia universal. Pero si analizamos en el Antiguo Testamento, existen pocas citas que profeticen su muerte e importancia en el Nuevo Pacto. Por ejemplo, en el capítulo anterior mencionamos textos como Isaías 9:6 y 7 que dice: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto». O Miqueas 5:2, que dice: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Estas son citas que hablan del resplandor y la gloria de su reino, pero que hasta este momento no dan pie a la profecía de su muerte para que se cumpla Hebreos 9:22, y Él sea el Cordero que limpiaría nuestros pecados. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es sumamente interesante que aun si no existieran citas dentro del Antiguo Testamento tan directas prediciendo su muerte, que por supuesto mencionaremos más adelante, existen relatos que son el eco de su existencia. Una de las historias que nos hablan directamente del enviado de Dios es la narración del hijo que Abraham estuvo a punto de sacrificar por confiar en su Señor. Tiempo después de que a Abraham le fuera prometido que la tierra sería bendita por su simiente, le nació un hijo que en toda la extensión de la palabra era un milagro, pues al ser Abraham y Sara de edad avanzada, concebir un hijo sonaba como algo totalmente descabellado. A través de esta historia podemos aprender que la fe en Dios es la convicción más fuerte que puede existir, pues les fue dado un hijo mediante el cual recibirían la promesa de descendencia. Delante de Dios, Isaac era el único hijo de la promesa, y aún así le pidió que lo sacrificase para él. Abraham obedeció a pesar de la carga que puede significar no solo entregar la vida de un único hijo en manos de alguien que amas, sino que serían sus propias manos las que llevarían a cabo el holocausto. Es sorprendente la fe que manifestó Abraham, confiando en que Dios devolvería a su hijo a la vida, que Dios podría hacer cualquier cosa excepto mentir. Y en el libro de Hebreos 11:19 se retoma esta crónica de la siguiente manera: «Por la fe a Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir,
Es a través de este texto que entendemos mucho más claramente la sombra que proyectaba el Mesías en esta historia, pues por amor, 2 padres entregaban a sus hijos en un holocausto. 2 padres sacrificaban al hijo de la promesa, pues si bien para Abraham, Isaac era la promesa de su linaje, para la humanidad, el hijo prometido era la redención. Entonces, Dios recibiría de una muerte simbólica a Isaac y de una muerte literal a su propio hijo. Tal como dice la primera parte de Daniel 9:26, cuando Gabriel le revela una de las profecías que explícitamente abordan la muerte de Jesús. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. En este sentido, ambos, tanto el Hijo de Dios como Isaac, estaban siendo recibidos de nuevo después de la muerte por el poder de Dios. Génesis 22, del 15 al 16. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, y dice Jehová que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entendemos entonces que Isaac es una historia precursora de la muerte de Cristo, pues como hemos mencionado, él fue una sombra profética del Hijo de Dios. Isaías es otro de los libros en el Antiguo Testamento que hacen mención de alguien a quien se llama siervo de Jehová. Una de las preguntas más importantes que podemos hacernos es: ¿la profecía del siervo sufriente se refiere a Isaías o a algún otro hombre? Pues en este libro se le llama siervo a alguien que sufría, pero es sumamente curioso que a través de la Biblia, el mismo Isaías junto con David, Israel y Elquim son llamados también siervos. Bien, la diferencia entre estos siervos y el que sufría en Isaías es que, para comenzar, no se trata de un nombre común. Es sumamente interesante notar que Isaías 52 del 13 al 14, antes de comenzar a relatar cualquier tipo de sufrimiento, menciona un momento majestuosamente triunfal. Versículos 13 y 14. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y procede relatando todo lo que padecería. Todo ese sufrimiento no se escribe en segundo lugar porque sea menos importante, sino porque tenía un fin más triunfal que trágico. Su gloria sería más importante que su tragedia. En el capítulo 53 continúa con lo que parecería una contradicción. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahora, anticipa primeramente el rechazo que sufriría el Mesías y la controversia que le rodearía. Pues, ¿cómo podría ser tan maltratado? ¿Y cómo sería que un hombre en ese estado sería quien limpiaría a las naciones de su pecado? Es una pregunta totalmente comprensible. Humanamente se podría dudar que alguien que parece no poder salvarse a sí mismo pueda redimir a la humanidad. Y todo esto tiene una razón detrás. Cuando Isaías enuncia la pregunta ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?, hace alusión a que la fortaleza que por lógica daría Dios al hijo de la promesa no parecería encontrarse en un hombre que sufrió de la manera que todos conocemos. El Mesías no parecería una figura fuerte e imponente precisamente, y sugiere una pregunta similar a ¿cómo es que un siervo sufriente sería la imagen de un Dios fuerte? ¿Cómo puede ser fuerte alguien que sufre en manos de simples mortales? Versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Este versículo parece ser la respuesta al anterior. Delante de Jehová, cualquiera que parezca débil será fuerte únicamente porque Dios le sostiene. Ni siquiera importa que la tierra esté seca, que las condiciones sean exactamente de muerte, porque si Dios quiere que todas esas adversidades
signifiquen vida, vida será. Eso que a los ojos de la humanidad era debilidad, se convertiría en un triunfo que indudablemente estaba dictado por Dios. A esto mismo se refiere cuando dice que le veríamos inatractivo, es decir, sin gloria, pues se humillaba a sí mismo volviéndose hombre. Sería desechado de delante de los hombres para llevar el pecado de ellos por amor. Esa es una promesa que no refiere a alguien a quien Dios haya llamado siervo únicamente como a David y el resto de los hombres mencionados anteriormente, sino a su Hijo, al Hijo de la promesa, a quien enviaría a sufrir para volverlo a recibir de la muerte, como había recibido a Isaac en el libro de Génesis. Y este texto de igual forma no significa que Jesús no fuera un ser de gloria, sino que, como dice Filipenses 25:8, se despojó de ella para poder salvarnos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, durante este estudio se han mencionado 3 palabras clave para esta historia, en la que el prometido de Dios, al igual que ciertos personajes del Antiguo Testamento, experimenta acusación, condenación y muerte. Es interesante que la historia de Adán y Eva fue exactamente acerca de acusación entre ellos, condenación a ser ajenos al huerto y muerte. Es como si durante toda la Biblia existiera una narrativa que susurra estas 3 palabras en un tono de desesperanza, en el que falta una 4ª palabra: redención. Todas estas narrativas desalentadoras, a pesar de parecer un bucle que nunca termina, no serían un triunfo para la serpiente, pues la palabra de Dios sobre el golpe en la cabeza de la serpiente no quedaría vacía. Oseas 6:2. Después de 2 días nos restaurará, al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. En este versículo, Oseas profetiza la restauración y resurrección del pueblo de Dios después de un periodo de juicio y castigo. Aunque este versículo no se refiere directamente a la resurrección de Jesús, sí tiene implicaciones para la esperanza de resurrección y vida eterna que se cumplen en Jesucristo. Es decir, moriría, resucitaría y volvería para ser reconocido por su pueblo y cumplir todo lo que había sido dicho de él, y que analizamos en el capítulo anterior de esta serie. Ese hombre padecería, pero saldría triunfal, cumpliría la promesa como Isaac, viviría como José y salvaría a más de un pueblo de la muerte. El siguiente hecho es sumamente importante. Recordemos el capítulo de Éxodo 11. Mientras el pueblo de Israel, el primogénito de Dios, permanecía cautivo en Egipto, Dios usó a Moisés para que el faraón dejara ir a su pueblo en libertad. Al negarse, Dios mandó plagas sobre el agua, sobre sus cultivos, ganados e incluso sobre sus cuerpos, pero el corazón del faraón seguía endurecido hasta la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Sabemos que esta fue la última plaga y con la que Israel fue liberado, pero es importante entender que para el pueblo de Dios la primogenitura era importante, pues significaba que había sido abierta la matriz. Esto le daba derecho a la herencia y al liderazgo, pero en culturas como la egipcia, la primogenitura también era grandemente valorada, pues eran los que seguirían la dinastía. Y además eran considerados los futuros líderes de Egipto, e incluso los consideraban la representación de sus dioses en la tierra. Su muerte significaba prácticamente la caída de Egipto y la ruptura de la conexión con sus dioses. Es evidente que significaban mucho para ellos y es por eso que fue la plaga que comprometió en definitiva el destino de esa tierra. Los únicos primogénitos que no fueron tocados fueron los hijos de Israel, pues a ellos se les mandó marcar en sus puertas con la sangre del Cordero de Pascua para que la muerte los pasara por alto. Y este momento hace una referencia al primogénito de Dios que de igual manera moriría.
Simbólicamente, la sangre del Cordero sería la suya. La sangre que sería derramada por los hombres, según la profecía de Isaías, sería la que salvaría a sus hijos de la muerte. Es aquí donde surge un debate significativo. ¿Esa salvación también sería únicamente a su primogénito? Es decir, ¿sería dado solo a Israel? En el capítulo anterior mencionamos que Dios nombra como suyas todas las naciones. Entonces, todas las naciones pasan a ser injertos que se adhieren al pueblo de Dios, no por sangre, sino por fe. Romanos 11 del 17 al 20. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas, para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Entonces, la sangre sería la que libraría de la muerte a toda la humanidad, la de un hombre que sería la presencia de Dios en la tierra, que rescataría a multitud de generaciones de la esclavitud del pecado, como libró a Israel de la esclavitud de Egipto. Lo maravilloso de todo el Nuevo Testamento es que aun si estas crónicas no hubiesen sido contadas, conocemos relatos como los de la reina Esther y Jonás. Ambos parecidos los hemos explicado a detalle en sus respectivas series. Estas narraciones son una semejanza de la muerte de Isaac, que a la vez es un reflejo de la promesa de Dios. Sentirse en el Seol no significa estar ahí. La angustia y la preocupación que rodearon a estos personajes durante 3 días fue una muerte simbólica, al igual que la muerte y resurrección como una manera de alivio y de esperanza. De cierta manera, eso fue también un recordatorio de Génesis 3:15, cuando Dios dice: «Ella te herirá en la cabeza», es decir, sería la herida de la serpiente, «y tú le herirás en el calcañar». No estaba diciendo que no sufriría. Tampoco se dice que todos los personajes que hemos mencionado no sufrirían, sino que saldrían victoriosos. Esto se cumple en el Mesías. Incluso podemos encontrar una equivalencia entre Esther y la simiente de la mujer, en el momento en el que los dos fungen como intercesores de su pueblo cuando un enemigo engañador espera el momento de exterminarlos. Esta rivalidad entre un adversario malicioso y la humanidad es de nuevo la similitud entre Dios y la serpiente, para al fin traer la salvación de los judíos en la tierra de Persia por la reina Esther, y por Jesús a los pueblos del mundo donde por la fe todos son hechos acreedores de la redención que podría cumplirse a través de este hombre. Un hombre tan importante que toma figuras diferentes en cada historia del Antiguo Testamento. Entonces se sugiere que el Mesías sería un hombre, pero también una divinidad, el que reinará sin fin, como el eco de una victoria eterna entre la serpiente y la simiente, no solo de la mujer, sino de Abraham, a quien se le fue dicho en Génesis 22:18, «En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz». Ahora, una de las citas por mencionar donde el Antiguo Testamento es más directo en cuanto a la muerte de Jesús es Zacarías 12:10, que dice de la siguiente manera: «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito». Este texto es parte de una profecía de protección de Jehová para Israel. Dios en la primera parte del texto habla del derramamiento del Espíritu Santo para su arrepentimiento. Y la segunda parte, cuando dice, «y mirarán a mí a quien traspasaron», para esto es importante que recordemos que esta profecía era de parte de Dios. No habla exactamente de sí mismo cuando menciona que Él sería traspasado, pero sabemos que Jesús era la presencia de Dios en la tierra. Él es quien por la historia conocemos que fue traspasado.
para posteriormente llorar su muerte cuando se den cuenta de la responsabilidad de la crucifixión del unigénito Hijo de Dios, a quien en ese momento no reconocieron. Es por eso que le traspasan, pero sí le reconocerían en su retorno físico. Sabrían que antes ya había estado entre nosotros, cumpliéndose la visión dada en Daniel 7 del 13 al 14, donde ya no sería un hombre sin atractivo, sino que vendrá con el resplandor de su gloria y el dominio eterno que le fue concedido por Dios. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. El Mesías será reconocido por su pueblo, pero ya no habla de una venida en forma de hombre, sino de dominio y reino. Entonces, desde Daniel podemos concluir la gloria de una segunda llegada de Jesús, tiempo después. Es ahí cuando el pueblo por el que alguna vez fue crucificado le conocerá. Esto nos lleva al paralelismo con la historia de José el soñador, cuando sus hermanos, los mismos que planeaban matarle, le reconocen, la segunda vez que le ven, después de tantos años. Versículos 3 y 4. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, pues para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es sumamente hermoso analizar que a todos estos personajes, y mediante exactamente todo el Antiguo Testamento, que comprende alrededor de 2500 años, Dios repetía una y otra vez mediante muchos testigos su promesa como un eco de esperanza, vida, amor, redención y propósito que comienza desde antes de Abraham. Desde el principio de la historia humana, Dios susurra su promesa, pero esa promesa significa te amo. Es excepcional entender la grandeza de un Dios que desde siempre ha emitido un mensaje de amor a la humanidad, aun cuando los personajes a través de los cuales lo hace no tenían la más mínima sospecha. Y esto fue una muestra de amor que se transmitió a nosotros mientras se trazaba el camino para el Rey, y es también una palabra de aliento. El Mesías vendría a dar su vida para que la muerte no fuera nuestra única opción por el pago de nuestros pecados, siendo el Antiguo Testamento más que historias y leyes, una proyección de la sombra de la cruz, el eco de la voz de Dios que preparaba todas las cosas para la venida de la voz misma, desbloqueando así para todos nosotros el significado del Antiguo Testamento. ¿Quién es este hombre? ¿Y por qué toda la Escritura pregona su nombre? ¿Quién sería él, que convierte en comienzos relucientes los finales más pesimistas? Que redimiría a una humanidad perdida con la sangre de un nuevo pacto. Melitón de Sardes dijo: Por tanto, si deseas ver el misterio del Señor, mira a Abel, que también fue asesinado, a Isaac, que también fue atado, a José, que también fue vendido, a Moisés, que también fue expuesto, a David, que también fue perseguido, a los profetas, que también sufrieron. Y mira a las ovejas sacrificadas en la tierra de Egipto, las cuales salvaron a Israel mediante su sangre, mientras Egipto era derribado.